¿Se pueden ustedes imaginar cómo eran los acuerdos? ¿Cómo se dice en quichua un acuerdo? Un acuerdo para el buen vivir, José. Pacta, pacta, causan gapaj. Pacta, pacta, Causan gapaj. causan gapaj. ¿Cómo se reunían las comunidades ancestrales? Imaginémonos por un solo momento cómo era la tierra aquí antes que lleguen los europeos. E incluso tal vez antes que lleguen los incas, que estuvieron, creo que Germán, apenas unos 80 años aquí en el país, ¿no es cierto? Habían tantos grupos humanos. ¿Cómo dialogaban? Me dijo a mí, alguien me dijo así, una sombra que apareció por ahí, que usaban una pluma de cóndor, y que la pluma de cóndor la iban pasando para dar la palabra a otra persona. Pero aquí está junto a nosotros José Quimbo, a quien conocemos, hicimos un programa especial con él, y nos ha traído sus armas. Estas son las armas más peligrosas que puede tener alguien, porque con eso se enamora, con eso se cura, con eso se alegra el corazón. Y es un gran maestro, el Yachaj Taita José Quimbo, otavaleño, creador del género Taquisami, la música y los cantos y las vibraciones ancestrales para la sanación. Es una persona que ha sido recibido en los Estados Unidos con muchísimo respeto y admiración dentro de múltiples viajes que hace José Quimbo, Shairi. Y junto a mí está María Fernanda Yanchapaxi, de Sixchos, de su pueblo viene del Cotopaxi, y ella ha estudiado fuera del país. Nos va a contar cuál ha sido su experiencia, porque actualmente tiene una enorme responsabilidad. Esta mujer ecuatoriana es la coordinadora de los saberes ancestrales en la CENESID, en la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Y junto a ella, en esta primera parte del programa, luego tenemos nuevos invitados, está también Germán Rodríguez. Él llegó hasta la Secretaría del Buen Vivir, recuerdo, Germán, hace un poco de un año y medio más o menos, a proponernos que por qué la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por qué no se reconoce a los saberes ancestrales como la ciencia ancestral. Y se creó ya todo un movimiento que está teniendo repercusiones internacionales para entender, para practicar y para vivir lo que es el conocimiento y la vida ancestral. La idea aquí es conversar, y yo pretenderé escucharles sobre todo y que les escuche el país. Decenas, cientos de miles de personas están escuchando este momento, este programa. Y por cierto, acuerdo buen vivir. Así es, coordinadora, que ya está hablando con alguien ahí, no me hace caso. Acuerdo buen vivir. Acuerdo buen vivir. Si usted pone acuerdo buen vivir, entonces puede mandarnos sus mensajes. ¿Qué hace la CENESID? ¿Es acaso una ciencia lo ancestral? Porque antes se perseguía todo esto. Se metía hasta presos a los brujos, les decían, a quienes curaban con hierbitas o que tenías otra forma de ver la vida. ¿Cuál es tu trabajo y dónde te has formado? Buenas noches. Me formé mi principio y mi licenciatura aquí en el Ecuador, pero después fui a estudiar en Canadá porque quería especializarme en educación intercultural, en educación indígena, y allá pude hacerlo. ¿En qué parte fue? En Toronto, en la Universidad de Toronto y en la Universidad de York. Cuando regreso al país, me encargan en la Secretaría una cartera una agenda bastante ambiciosa. El transversalizar el diálogo de saberes, es decir, el reconocimiento legítimo de los saberes ancestrales y de los conocimientos tradicionales como generadores de conocimiento, ciencia, tecnología e innovación, y la interculturalidad en los 4 ámbitos de gestión de la Secretaría. Entonces, a través del trabajo que realizamos, trabajamos con todos los actores de la economía social de los conocimientos para proteger a los conocimientos tradicionales. Ponnos ejemplos concretos, porque a veces las personas no entienden bien, bueno, ¿y qué?
O sea, ¿cuáles son cosas concretas, elementos de historias concretas? La más concreta que tenemos y que creo que es una iniciativa histórica y única de alcance de política pública en el país en este momento es el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos. Un título de un libro del Código trata específicamente el tema de protección de saberes ancestrales. Pese a que en la Constitución los saberes, los conocimientos tradicionales están reconocidos y se exige su protección y fortalecimiento, no existe una normativa de ley que proteja para que no sean apropiados indebidamente, que reconoce a los legítimos poseedores de los conocimientos, y ahora a través de este proyecto de ley vamos a hacer eso posible. ¿Y cuáles son, Germán, esos conocimientos? Por cierto, Germán tiene tremenda responsabilidad. Yo creo que algún lugar cósmico estará Benjamín Carrión y sobre todo Osvaldo Guayasamín muy feliz de que Germán haya sido el miembro fundador, el de la idea, y actualmente el primer director de la sección académica de Ciencias Ancestrales e Interculturalidad de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos tomó 500 años para que se reconozca esto. ¿Cuáles son las ciencias ancestrales? Bien, la sección académica de Ciencias Ancestrales e Interculturalidad es la sección académica más nueva de la Casa de la Cultura y ha tomado por misión revalorar conocimientos arcanos, no solamente de las culturas andinas, no solamente de las culturas de América, sino, diríamos, de las culturas a nivel mundial. Porque cuando hablamos de ciencias ancestrales estamos hablando de ciencias que han coexistido a través del tiempo en muy diferentes latitudes geográficas. Ciencia ancestral fue aquella conocimiento que se estudiaba en las universidades europeas hasta el siglo XVIII. ¿De qué? ¿Qué conocimiento? La astrología judiciaria. Eso se estudiaba en las universidades. Y cuando se transforma la universidad en la Universidad Politécnica Moderna, se expulsa ese conocimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque no era se margina ese racional, conocimiento, o sea, porque era estaba más del dentro de otra corazón. racionalidad, ¿no? Viene la racionalidad moderna y va quitando todo lo de tradicional, primeramente en el mundo europeo y luego pasará con todas las culturas, ¿no? Porque hay que reconocer que el mundo occidental ha sido hegemónico durante varios siglos. Ahora es que estamos pasando una etapa de reconocimiento de la diversidad. ¿Y qué quieren hacer? Dime cosas concretas, Germán. ¿Qué es lo que se quiere lograr? Dentro de la sección académica, uno de los objetivos para este año, que me parece muy importante, sería hacer un encuentro espiritual de tradiciones o de raíces, ¿no?, de tradiciones espirituales que pueda tener en la Casa de la Cultura. Por otra parte, hay proyectos particulares que tienen que cimentarse en medio de una situación un poquito difícil, porque como ustedes es de su conocimiento, la Casa de la Cultura va a ser sede de una cumbre mundial, ¿no? No obstante, veremos los modos, los caminos para que esto pueda realizarse. Ya habrá tiempo de discutir más en detalle respecto a los proyectos. Ese es el silencio de José Quimbo. Escuchar es muy importante. El tiempo de escuchar, muchas veces el ser humano de este tiempo ya no lo tiene. Se usa la palabra, muchas veces esa palabra ya no tiene significado. Mientras que nuestros abuelos usaban la palabra y la palabra efectivamente era un orden. Solamente hablaban cuando había que emitir una orden. No orden en el sentido de sentenciar, sino para ordenar la vida, para que la vida sea un orden.
y porque esa persona ya tuvo suficiente tiempo para vivir ese orden. Esa persona ya tuvo tiempo de escuchar, ya tuvo tiempo de sentir qué es lo que la Pachamama le dice, qué es lo que un colibrí le dice, qué es lo que el cóndor le habló, aquella hermosa historia sagrada andina que manifiesta que el cóndor se transforma o se convierte en el mensajero de los seres humanos o los seres de la Madre Tierra hacia el cielo, hacia el Jahuapacha. Todos los días viajaba hacia el cielo y retornaba al atardecer. Entonces el colibrí decide también conocer a Pachacámac. Se introduce bajo las alas del cóndor y llega al cielo cuando el cóndor estaba hablando con Pachacámac. El colibrí sale con su vuelo y vuela frente a la luz. Al posarse frente a la luz del universo, el regalo de Pachacámac fue el entregarle el brillo a las plumas del colibrí. Así retornó con ese regalo y así nosotros lo reconocemos al colibrí como nuestro mensajero, y Atahualpa o Atahualpa se decía, el espíritu del colibrí. Las rocas sienten. Se puede uno comunicar con las flores y con los árboles. ¿El río te dice algo? El río, nuestros abuelos decían, si recibes con fe, este río te hablará. Si escuchas con atención, estas piedras te entregarán el mensaje. Entonces quiere decir que los ríos, las piedras hablan, pero es necesario que nosotros aprendamos a escuchar. Bueno, te cuento, hace poco, hace unos años, a mí me sorprendió mucho cuando un norteamericano, un gran profesor de temas de agronomía, un doctor en el tema forestal, escribió un libro, dice, El hombre que hablaba con los árboles. Él se había ido a Burma y se había hecho monje budista y desarrolló una sensibilidad y nos explicaba, pero ahí Ingrid, que es de la comunidad de Porto Viejo, me hace así, ¿de dónde? De Quevedo, me dice, ya, se les acabó el tiempo. Es que es un problema con el tiempo porque el tiempo no existe, ¿no es cierto? Pero vamos a tener que regresar en un minuto con la historia de los árboles que hablan. Uno puede decir, están locos, ¿no? Pero la física cuántica comienza a demostrar cosas que antes se pensaban impensables, ¿no es cierto? Y me decía este amigo, este científico, graduado en una gran universidad de los Estados Unidos, pero que tuvo un profundo trabajo espiritual, y me explicaba que él sentía, decía, cuando uno entra en un bosque, es como las personas. Uno siente que hay árboles que no se comunican, no es que hablan palabras como nosotros, pero de pronto uno siente algo con un árbol, ¿no? Y hay gente que le abraza al árbol, y el hecho de abrazarle al árbol hay una transmisión de energía inmensa. Y que un día él estaba en un lugar donde él sentía que un árbol enorme, un árbol de cientos de años, estaba muy nervioso y no sabía qué pasaba, porque no veía ninguna razón, pero estaba muy nervioso. Al día siguiente, porque ya percibió eso, una sierra eléctrica con unos leñadores
terminaban con la vida de este árbol centenario. Pero de alguna manera él dice, el árbol me comunicó que tenía una angustia, una desesperación. Dicen, por ejemplo, es común, tú nos podrás decir, que las mujeres cuando lo hacen con amor, y los hombres igual también, pero más ha sido una práctica de las abuelas, cuando riegan las plantas con amor, las plantas nacen de una forma increíble en relación a otras que simplemente le ponen las gotas. Y yo conozco el jardín de José, eso es una locura de colores y de cosas, y nos contará por qué y cómo se consigue eso. Pero ¿cuáles serían? Primero me dicen que tenemos un video, un video de una experiencia que lo vamos a ver enseguida. Una experiencia. Hatun, Pachacama, Pachacuti, Arishamushka, Taitainti, Pachamama, Mamayagua. Vamos a hablar de espiritualidad, pero de la espiritualidad que nuestros ancestros nos han enseñado, de amar a las plantas, de respetar al medio ambiente. Te ofrendamos también nuestros frutos milenarios, la sagrada papita, para que en esta tierra de Yangagua florezca en cantidad, en volumen. Comparta, hermano, el conocimiento del fuego. Nuestro fueguito sagrado que representa el sol, que día a día nos da calor. Hermano, háblenos del viento. El aire que camina por todo el espacio, por toda esta belleza que tenemos aquí en este paraíso. Hermana, háblenos de Yácula Agüita. El agua que riega todos los sembríos, que a través de eso la Pachamama nos da todos los frutos para podernos alimentar. A nuestra venerable hermana del elemento tierra. A la madre tierra, porque nosotros salimos del vientre de ella. Ella nos da lo que es todos los alimentos para nosotros. A través de las técnicas ancestrales tenemos el cuy, y el cuy saca el diagnóstico exactamente como lo hacen en el mundo occidental la radiografía. Que todos de ustedes sepan el significado de esta ceremonia, que es volver a lo que hace muchos años hacían nuestros ancestros. Es vivir bien el summa causa y es vivir con armonía, como ustedes lo tienen con este hermoso paisaje, con las hermanas montañas, con los hermanos animales. Unos se alarmarán, otros se alegrarán. ¿Qué opinan ustedes de lo que acabamos de ver? Es interesante, he trabajado con muchas comunidades, o varias comunidades indígenas alrededor del mundo, y en todas he encontrado, he participado, he visto, he conocido de ceremonias muy parecidas a las que hay aquí. Y creo que parte de eso es porque la conexión que tenemos los seres humanos en y algunas comunidades mucho más fuertes que otras con la naturaleza y con los conocimientos que la naturaleza tiene para brindar a través ya sea de los animales, de las plantas, de las flores, de las estaciones del sol y de la luna, es imprescindible en la vida del ser humano. Y ver cómo en nuestro país se reconoce en nuestras comunidades de la misma forma como lo hicieran en otras partes del mundo es bastante especial, creo yo. La medicina indígena siempre trabaja con elementos vivos, ¿no? Sean las plantas, los cuyes, el huevo. Esas son formas de diagnóstico y de tratamiento también en el mundo indígena. Para quien trabaja con medicina occidental farmacológica es difícil entender qué efecto puede tener el huevo, por ejemplo, al pasar por el cuerpo. Pero la vida ha sido generosa conmigo en permitirme aprender estas cosas también, y yo tengo algo de experiencia en este tipo de limpiezas y sé el formidable hecho de transferencia que se da de los estados de enfermedades de una persona a un huevo y cómo se refleja eso, ¿no? Tanto en la clara como en la yema, incluso en la cáscara del huevo. Es decir, estas son cosas que únicamente se las llega a conocer cuando se las hace. Es el tiempo de la sabiduría, de
toda la existencia. Es el tiempo del despertar de la conciencia. Cuando hablamos de conciencia, muchas veces nos quedamos en el intelecto. Cuando hablamos de conciencia, es necesario que nosotros hablemos de la conexión mente y corazón. De esa manera, shamanizamos nuestra vida. Cuando shamanizamos nuestra vida, vivimos conscientemente. Cuando vivimos conscientemente, valoramos todo lo que existe. Y de esa manera llegamos a valorar nuestra propia existencia. De esa manera llegamos a saber por qué estamos aquí, por qué nacimos en este tiempo, por qué somos quienes somos en este tiempo. Y de esa manera asumimos la misión de la vida y caminamos hacia el cumplimiento. Eso es shamanizar nuestras vidas. Y algunos ejemplos concretos que les decía, para que se entienda más de lo que se puede lograr. Es decir, como el mestizo. Yo veía en tus funciones algo muy importante, que es la relación intercultural entre el joven de cualquiera de las nacionalidades y el joven mestizo, el joven que no tiene una experiencia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa relación? Es una relación que por principio y sistemáticamente, lastimosamente, es desigual, porque no nacimos en las mismas condiciones. Pero creo que esa desigualdad nos brinda la oportunidad de poder conocer qué es lo que tiene el otro que no ha sido parte de mi vida y que yo no he podido conocer por mi experiencia. Yo trabajo mucho en el tema de la reconciliación, pensando en que existe un punto en donde tanto los jóvenes indígenas como los jóvenes no indígenas, o las personas o grupos indígenas como los no indígenas, pueden encontrar un acuerdo y llegar a acuerdos en donde puedan vivir de una forma pasiva, respetuosa, en los distintos ámbitos de la sociedad. Un ejemplo en el tema de la medicina, por ejemplo, donde los dos grupos se podrían encontrar es en el tema de la partería. La partería no está necesariamente reconocida en las leyes de salud, en los ámbitos de la salud, como una práctica que tiene que estar protegida por las regulaciones del Estado. Pero es mi responsabilidad ahora, dentro del ámbito que tenemos de la CENESID, de poder traer lo que la partería puede regalar para ambos grupos, tanto los indígenas como los no indígenas. Ya, bueno, la misión de la educación, en realidad, yo creo que se ha vuelto intercultural. Se ha avanzado en realizaciones interculturales en la educación, pero creo que hay mucho por recorrer todavía para que podamos hablar de una educación auténticamente intercultural. Y yo felicito aquí las palabras de mi hermano José, en el sentido que nos hace reflexionar realmente qué es la interculturalidad y hacia dónde nos lleva. Porque sin un cambio de actitud profunda, ¿no?, frente al sentir y al valorar al otro, no puede haber una verdadera interculturalidad. Creo que estamos en los inicios de una época cuya característica va a ser la interculturalidad y se están dando los primeros pasos y creo que lo que usted está haciendo es valioso en ese sentido. Ayer, por ejemplo, a mí me interesa mucho esto del tema del silencio. ¿No es cierto? El silencio es algo propio del pueblo indígena, ¿no es cierto? Estar en el páramo, en la selva y escuchar. Ya no, ahora con el celular, con los earphones, con toda esta cosa, nos hemos desconectado. Y una gran noticia, la Universidad de Murcia, me llegó el día de ayer, en España tiene ya una cátedra universitaria sobre el silencio. Para decir, ¿y cómo van a dictar eso? No, pero bueno, es una cátedra con los créditos, tiene un costo. No sé los detalles, la importancia del silencio en la universidad. A ver si en CENESID nos ponemos en contacto con la Universidad de Murcia, sería muy lindo, porque lo mismo está haciendo Berkeley, lo mismo está haciendo Stanford. O sea, quienes más interés tienen, a veces da pena, son los centros de investigación y de estudio internacionales que ven aquí lo que muchos de nosotros realmente no estamos viendo. Nosotros estamos caminando para
shamanizar las vidas de los seres humanos. Estamos invitando que lleguen a Ecuador, porque Ecuador tiene mucho para ofrecer. Por ejemplo, nadie se ha puesto a reflexionar sobre el silencio del Cotopaxi. Se gastaron millones de dólares para preparar la inminente erupción. Se silenció Taita Cotopaxi. Nadie ha hablado sobre eso. Entonces, nosotros sí somos capaces de propiciar el silencio. Y el silencio solamente es posible hacerlo dentro de nosotros mismos. Tiene que partir dentro de nosotros mismos. Nosotros, con mi esposa Claudia Steiner, estamos trabajando en un proyecto de invitar a ciudadanos del mundo y ciudadanos ecuatorianos para que aprendamos a meditar y transformar nuestras vidas. Creo que de esa manera estamos contribuyendo hacia la transformación del ser humano. Vamos a continuar en un momento más. Yo quiero agradecerle mucho a María Fernanda, Germán. Tenemos 2 nuevos yachas invitados para esta segunda parte de nuestro programa y pueden ustedes comunicarse a través de la CENACIT con María Fernanda y con Germán Rodríguez en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias a ustedes. Seguimos en un minuto más con unos temas muy interesantes. Durante 500 años se hizo la noche en la mitad del día y nuestros hermanos, los primeros habitantes de estos pueblos, de nuestra historia, de nuestra primera historia, de pronto escucharon algo que no entendían, una lengua distinta. Tratemos por un minuto de sentir lo que es eso, de escuchar algo que uno sabe que es. Chaupi, tutapi, pacarinca. Punchayamumi, ñukanchi mikanchi, Otavalucuna, Quitucaracuna, Cachacuna, Panzaleocuna, ñukanchi mikanchi. Hayaya taitainti, Pachamamita, Yaguar, Yaku. Chashnakachun. Huyayay, Wauki José, Huyayay, Wauki Germán, Ajitutay, Ajikausangi. Chashnakachun, Wauki Franklin. Y ese es el silencio. Con el silencio se transmiten cosas. Esta conversación que tiene que ser rescatada. Algún día tenemos que promover el estudio del quichua y de las otras lenguas de nuestro pueblo para que esto no se vaya extinguiendo. Pero yo quisiera iniciar ahora con, al presentarle a Germán y a Franklin, una brevísima explicación del trabajo que hace este representante del pueblo Quitucara sobre la salud tradicional. Por cierto, en uno de los mensajes, a ver si me repiten algunos de los mensajes que están saliendo, nos decían, ¿los yachas son brujos o líderes comunitarios? Querido hermano Freddy, Yupaychani, Ajituta, Tucuy, Yachtamante, Ecuadorsta. Querido hermano, yo creo que primeramente el pueblo ecuatoriano tiene que identificar sus raíces para poder tomar la palabra y poder decir lo que siento y lo que realmente he visto. La palabra yachaj es un nombre, es un idioma totalmente universal. No simplemente por el hecho de llamar yachaj significa que el yacha es el hombre de sabiduría o de medicina. Es totalmente global
significa la sabiduría universal, la conexión de la vida universal entre el Runa y la Pachamama y los derechos cósmicos. Y por lo tanto, Iachaj no significa ninguna palabra contraria a lo que dicen brujos o líderes comunitarios. Es en su total universal, cósmico, a la vez que todos. Tú, hermano Freddy, también eres un Iachaj. José Iachaj, hermano Germán Iachaj, y todos los que estamos aquí somos Iachajs. Otra de las preguntas, bueno, hay una que veo ahí que las chicas no le ven, ¿no es cierto?, que están felicitando mucho a José Quimbo por la profundidad de su conocimiento. A veces no podemos leer desde aquí porque están lejos los monitores. Entonces, si por favor nos pasan las preguntas que hacen los televidentes desde todo el país para poder contestar. Nos decían, Germán, algo parecido a lo que ya dijo aquí el hermano Franklin. ¿Qué les dirían a los que piensan que la naturaleza está a nuestro servicio y a los que no confían en la medicina indígena? Nuestros abuelos, mi padre, me han enseñado siempre que hay que hablar con el corazón. Y al hablar con el corazón, las plantas, la naturaleza nos entiende. Qué difícil a las personas se los hace entendernos desde el punto de vista occidental. Y no tienen la culpa ellos. En la academia, en las escuelas, no les enseñaron para que nos entiendan. He ahí el reto en este nuevo amanecer para nosotros abrir el camino en este nuevo tiempo, en esta nueva sociedad. Mira lo que es la gente es mala, ¿no es cierto? Les pido que me traigan esta bolsita y me hacen un nudo aquí que no puedo Pero no existe gente mala, ¿no es cierto? No existe gente mala. No, es Lo una que broma. pasa es que hemos vivido en un mundo lleno de conflictos por el temor de simplemente buscar un capital. No hay esa palabra de malos, sino simplemente el pensamiento del ser humano le convierte en ese significado. La maravilla que tenemos nosotros todos los días, no existe nada contrario a lo positivo, es todo netamente positivo, hay todo bastante conocimiento que permite entender esta filosofía desde lo espiritual de nuestros abuelos, entender también desde la raíz milenaria, más de 12.000, 15.000 años de vida. Nosotros los pueblos originarios no hablamos de una cultura de 500, de 1.000 ni de 2.000 años. Hablamos de 12, 15.000 años de vida. Los quitus hemos permanecido y aquí estamos los quitus, justamente defendiendo un proceso que quisieron opacar, que quisieron desaparecer, con teorías que simplemente quieren es tratar de confundir al pueblo. Y además recordemos que el pueblo ha sido invadido a nivel mundial por el poder religioso, capital y además político. Bueno, eso es verdad, pero mira lo que tengo en la bolsita. Es algo muy especial, que viene de Bolivia, porque en un gran evento que estuve ahí, los yatiris bolivianos me entregaron esto que es muy sagrado, son las hojitas de coca, con el presidente Evo Morales y con el canciller, nuestro querido hermano y amigo David Choquehuanca, nos dieron esto y yo quería guardarles para una ocasión Cuando como estuvimos esta. en Bolivia. Cuando estuvimos en Bolivia, tú te acuerdas y nos dieron las... Así es. Entonces pueden seguir ustedes mientras vamos explicando, por favor, qué significa la coca, por qué se persiguió tanto la coca, ¿no? Porque se hablaba de la cocaína, pero por qué la coca fue parte esencial de la historia y la vida de nuestro pueblo. Si le hacen un primer plano, eso, perfecto. Esto lo tenían colgado y me dijeron es hecho por los yatiris como algo muy sagrado, ¿no? Los maestros, los sabios aymaras, Así es. yatiris. En Bolivia y en Perú, la manera de ritualizar la coquita es formar el quinto, ¿no? Cinco hojitas y consagrar primeramente las 5 hojitas hacia las 4 direcciones del universo y luego ofrecer primeramente
a la otra persona es como una comunión. Yo permito que mi hermano se conecte con la Sagrada Coca y mi hermano a su vez me permite que yo me conecte con la Sagrada Coca. Entonces, primeramente, la coca mama siempre fue sagrado, así como toda la Pachamama. Cuando los españoles llegaron, se dice que los valles de Coangue, el Valle del Chota, era toda verde de coca y se producía la mejor coca en el Valle del Chota. Llegaron allá los jesuitas y los jesuitas fueron los primeros que arrasaron con todos los cultivos de la coca y comenzaron el cultivo de la caña de azúcar. Ahí cambió la vida de los pueblos indígenas, nosotros los pueblos indígenas del norte, del Ecuador. Para nosotros la coca, yo miré en el museo Smithsonian de Nueva York, tenían, yo no sé cómo llegó allá, pero tenían una pieza de un elemento sagrado de plata en el que un ser humano estaba postrado de rodillas y la plantita de coca, todo realizado en plata, estaba ahí y el ser humano estaba postrándose ante la plantita de la coca, ¿no? Y eso estaba en el Museo Smithsonian de Nueva York. Otra ceremonia importante también es la dualidad y la complementariedad. Nosotros tenemos aquí lo que es hembra y aquí lo que es macho. ¿Cómo distingues la hembra del macho? El sonido. Nosotros tenemos que aprender a ver el sonido y eso nos da exactamente cuál debe ser. Y estar atentos al lenguaje de la naturaleza. En este momento no hay un sincrodestino. Cuando tú me das la coca, cada una tenía que ocupar aquí, porque esto es hembra y macho. Y la ceremonia que hacían también los quitucaras era en la dualidad. Hembra y macho ponían estas dos hojitas y luego faltaba la tercera para darle a la Pachamamita para que ella sea la fuente, también el pago, y para formar una triada que es la que nosotros ancestralmente venimos enseñando para que se recupere estos valores. La hermana piedra. Rumi en quichua. Rumi y el hermano tienen además un uso medicinal, un uso espiritual. Son mis hermanas que siempre les ando a llevar. Estas son mis herramientas de trabajo. Es la tecnología ancestral. Saca la energía negativa de las personas. Ahora que tenemos contaminación ambiental, la capa de ozono deteriorada, esto nos ayuda cuando viene un paciente a sacar esa energía y a liberarla y cargarla de energía, con la dualidad, con la complementariedad. Nicolás Carballo, nuestro director que debe estar por arriba, él es un experto internacional en imanes. Es algo parecido, ¿no es cierto? Los imanes que muchos no creen, muchos dicen que eso no está científicamente probado, pero es fundamental. Yo le estoy, nos falta un minuto, nos dice Ingrid, un minuto así. Pasa Ingrid, por favor, y pásame esto que salga nomás, Ingrid. Se asusta y se agacha, ¿no es cierto? Es un reloj boliviano. Quiero que haya un primer plano y pongan atención qué de especial tiene este reloj. Hagamos silencio. Piensen ustedes que en un momentito, luego del corte comercial, vamos a descubrir, a ver si usted sabe ya qué hora es, pero hay algo diferente en este reloj con los relojes que normalmente conocemos nosotros. Es, dice el presidente Evo Morales, es, dice David Choquehuanca, el tiempo del sur. Enseguida hablamos de este tiempo.
Este relojito me lo fue entregado por el canciller de Bolivia, David Choquehuanca, un yatiri, un hombre sabio, aymara. Y ustedes ven, si le podemos enfocar al relojito, a mí no, al relojito, ¿no es cierto? Al relojito. Si ustedes ven, las manijas giran al revés. Entonces, tanto la hora como los minutos están dando la misma hora que este de acá, que es el, miren ustedes un poquito si le mueves para acá, que se vea sin miedo ese camarógrafo. Exacto, a ver, ahí vemos bien. Entonces vemos que este momento en el Ecuador son las 11 de la noche con 20 minutos. Pero en este que gira al revés también es lo mismo. Son las 11, vemos aquí, y 20 minutos. Cuando la manija de los minutos baje hasta el número 6, ¿no es cierto? Entonces será las 11:30 y terminará el programa. ¿Por qué se ha hecho esto? Este reloj está en el Congreso de Bolivia, en la Plaza Central Frente y junto a la Presidencia de la República. ¿Por qué? Porque el reloj, la manija, gira a la derecha porque fue inventado en el hemisferio norte. Así es. Y en el norte, tú sabes, José, ustedes saben... La vibración es al revés. Y el sol en los relojes solares es al revés. El agua gira de esa forma, pero debajo de la línea equinoccial es al revés. Entonces es un llamado de atención para decir, pensemos con nuestra humanidad, con nuestra naturaleza. No copiemos todo. No está mal que usemos, yo estoy usando el reloj tradicional, ¿no es cierto? Pero es un llamado de atención y ahí las ciencias ancestrales son fundamentales. Pero en este momento yo quisiera pedir a todos ustedes, a todo el personal que está aquí, que hagan silencio, porque yo quisiera participar, he participado yo en cosas maravillosas con José. Y yo no sé, José, si nos puedes explicar qué instrumentos musicales tienes y si podemos tener una pequeña sinfonía para curar el espíritu, el cuerpo de mucha gente, de muchos televidentes. ¿Qué es lo que se necesita? Tenemos pocos minutos, por lo menos una pequeña demostración. Yo pido a los televidentes que puedan cerrar sus ojos, que a través de la respiración se conecten con su corazón, que sientan en su corazón por qué están aquí en este mundo, formando la familia, ser parte de este país, Ecuador, ser parte de estos países andinos y ser parte de esta Pachamama. Cierran sus ojos y solamente escuchen.
Muchas gracias. Muchas gracias. Querido hermano, pueblo ecuatoriano, y a todos los hermanos, sobre todo a los jóvenes que están encaminando en la actualidad, nos hace falta mucho la descolonización desde el propio Runa. Descolonizar significa no tampoco terminar con otras culturas, sino reencontrarnos con ese respeto en la diversidad de culturas. Descolonizar significa que los estados permitan reconstruir el proceso de lo que quedó estancado en los pueblos milenarios. Si entre todos construimos, si entre todos ponemos la mano, vamos algún día a entender lo que significa la espiritualidad de los pueblos originarios, esa espiritualidad que se mantiene vivo en cada casa de nuestros hermanos líderes, de nuestros hermanos yachas. Nuestros jambis yachas, lo que sí en estos momentos, nuestros hermanos, hay que volvernos a reencontrar, para corazonarnos, para revivirnos entre nosotros, también enseñarnos a nuestros hermanos. Y creo que también a buscar esa identidad propia y que también algunos hermanos mestizos permitan entender realmente esa cultura viva que está ahí. Y por lo tanto creo que la interculturalidad es justamente ese principio fundamental que nos va a permitir fortalecer este espacio que un día fue negado por muchos gobernantes. Estoy tratando, como las chicas no me pasan los que les he pedido, estoy haciendo un esfuerzo para ver todas las preguntas que salen en la pantalla. Hay alguien que logré escribir algo que dice, ¿qué significan los raimis para el mundo andino? Y además la importancia del silencio. Ahí está diciendo alguien, hermoso escuchar nuestras lenguas ancestrales y saber que están vivas en nosotros. Estamos por terminar el programa, Germán. Los raimis, ¿qué significan los raimis? En nuestras culturas ancestrales tenemos 4 fiestas importantes, los equinoccios y los raimes. Los raimes tenemos la mayor fiesta, que es el 21 de junio, y luego tenemos el 21 de diciembre, esos son los 2 raimes. Y también tenemos los equinoccios el 21 de marzo, o el nuevo año andino, y el 21 de septiembre. Son fiestas que nos legaron nuestros mayores y que tenemos que nuevamente ir avisando a toda la población para que reconquistemos y comencemos a trabajar en cada ceremonia. Yo tenía una idea, ¿por qué no proponemos a la CELAC, que se reúnen ahora los presidentes, a UNASUR, que todos los países, porque esta fiesta coincide en el mundo entero, es la misma fecha del año, es la relación del sol con la tierra, de la vida, debería ser una fiesta nacional universal, y podría salir de aquí, de los países andinos, la propuesta. Con esto terminamos, se acabó el tiempo. Muchísimas gracias por la oportunidad de escucharnos y de usar nuestra palabra. Nuestros maestros hablaban el kurishimi, la lengua de los maestros, la lengua de los sabios, pero para ello era importante aprender a escuchar. Por ello nos hablan sobre la responsabilidad de la palabra. Solo aquellos maestros que ya saben usar la palabra con su responsabilidad, entonces está construyendo el kurishimi, que es el lenguaje dorado, la lengua de la luz. Muchísimas gracias. Esperamos nosotros que haya sido para todos los televidentes algo revelador, como es el encuentro con los primeros orígenes, de donde todos venimos, luego mezclados con los hombres de todas partes del mundo, y esa es la maravilla del Ecuador, de este acuerdo para el buen vivir. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muy bien.